Bienvenidos hermanos y paz a vosotros. Este es un culto más de recepción del Día del Señor y me da mucho gusto que nos acompañen. Hoy vamos a meditar nuevamente en la palabra de Dios y a recibir su día santo. Así es que yo les pido, hermanos, que estén junto con nosotros. Soy el ministro Carlos Daniel Medrano García, pastor de la Iglesia de Dios en la Congregación Judá de la Ciudad de México, y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros participando también de este culto. Si gusta, vamos a poner en manos de Dios este culto y a ponernos en sus manos por medio de una oración. Oremos, por favor. Bendito Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has bendecido a tu iglesia y a todos los que hoy nos estamos reuniendo para meditar en tu palabra. Yo te ruego, bendito Padre, que nos sigas bendiciendo en todo y por todo, Señor, y gracias te doy porque esas bendiciones son realmente parte de esa misericordia tuya que tienes para con nosotros. Bendícenos, Señor, en este culto y en estos momentos también para comprender un poco más de tu palabra y meditar en ella, Señor. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos a tener la lectura de la ley de Dios, que como ustedes saben se encuentra ubicada en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, y leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, hemos leído y en algún caso de ustedes han de haber recitado ya esta eterna ley de Dios, que es parte de las enseñanzas del Señor Jesucristo y también la herencia para su pueblo. Vamos a tener la participación de en este culto de una alabanza a nuestro Dios por medio de estos cantos que tenemos y que iremos aprendiendo poco a poco. Vamos a tener este canto también entonado por nuestro hermano obrero, ayuda más bien, Juan Gabriel, allá en la Iglesia de Dios en Chiapas, que les mandamos un saludo allá a mis hermanos. Y Dios les bendiga, hermanos. Vamos a también a deleitarnos en la palabra de Dios por medio de la entonación. Así les recibimos. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor, Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue creado por Dios en la creación.
fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Pues gracias a Dios por esta alabanza a nuestro Dios, y ahora vamos a tomar, hermanos, el tema central de este estudio o de este culto que se llama ¿qué es la gracia de Dios? Y la razón por qué hemos escogido este tema es porque generalmente las personas creen que la gracia del Señor abarca más de lo que es y está ajustada a los pensamientos de esos grupos, hermanos, pues que tienen el buen deseo de alabar a Dios, pero no lo saben cómo hacer. Entonces vamos a comprender hoy lo que es la gracia de Dios, a meditar un poquito en la palabra del Señor, que es un poquito más profunda de lo que se cree, y también vamos a tener esa oportunidad. Le voy a suplicar que me acompañe a leer en el libro del Génesis, en el capítulo 3, leeré desde el verso 6 a 7 y luego del 15 al 19 leeré esa parte en la palabra de Dios para concentrarnos en esta meditación. Por favor, acompáñeme. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron dos hojas de higuera e hicieron delantales. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás los hijos, y a tu marido serás de tu deseo, y él te enseñoreará de ti. Y el Señor dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor a ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás de hierba del campo. Del sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y del polvo eres, y al polvo serás tornado. Bueno, este es el pensamiento principal en cuanto a la meditación, que es la gracia de Dios. Aquí, hermanos, podemos ver la comprensión acerca de la caída del hombre, el estado del hombre, la pérdida de ese lugar privilegiado que tenía en el huerto del Edén, y lo que la gente le llama el pecado original, pues en realidad no existe como es tal. Porque dentro del pensamiento común, el pensamiento que existe es que el pecado original fue que Adán y Eva cayeron en un pecado de fornicación, lo cual es imposible dado que Adán y Eva ya eran marido y mujer. Así es que si no hubieran caído en fornicación, simplemente hubieran tenido esa intimidad marital, y eso no es pecado, hermanos. Entonces, de entrada, esa explicación pues queda desarraigada. Pero aquí lo que sí estamos viendo es la caída del hombre, que es uno de los puntos de fe de la Iglesia de Dios, principalmente para comprender que la naturaleza que tuvo el hombre era privilegiada en aquel entonces, y bajo esa desobediencia y hacerle caso a Satanás que veíamos la semana pasada, aquel engañador que le dice a Eva que no sucederá nada, que la realidad es de que Dios tenía temor para que ellos fueran considerados como dioses, sabiendo el bien y el mal. En realidad ese engaño hace que el hombre sea mortal. De ahí se entiende que el Señor Jesucristo dice que es el homicida, porque aunque no muere el hombre y la mujer en ese momento, sí se convierten en personas que tienen esa condenación y ese pecado. Y eso es lo que vamos a tratar de comprender en la palabra de Dios en este día, porque dice en cuanto a este debate, pues de que la gracia, a veces las personas creen que abarca mucho más, la gracia de Dios, que abarque mucho más de lo que realmente es,
Y la verdad es de que la gracia de Dios es infinita en cuanto antes de que nosotros nos bauticemos. Una vez bautizados, una vez de que sucede eso y hacemos pacto con el Señor, a partir de ahí nuestra vida tiene que mejorar. Pero eso lo vamos a ir explicando paulatinamente a lo largo de este estudio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Romanos, en el capítulo 3. Leeremos desde el verso 9 hasta el verso 18 y luego nos iremos hasta el verso 23. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice: ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo de pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Sepulcro abierto es su garganta, como sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de aspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencias y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantaron y desventura hay en sus caminos. El camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por cuanto todos pecaron, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí vemos entonces la explicación que hace el apóstol Pablo en este libro de los Romanos, o en esta carta a los Romanos, donde empieza a explicar que en cuanto todos pecaron, pero dice uno, bueno, ¿yo en qué pequé? Dice, bueno, yo en realidad, un niño cuando nace no tiene ese pecado original, porque dice, el pecado es imputado y el hijo no pagará los pecados del padre, ni el padre pagará de los hijos. Entonces, ¿a qué se está refiriendo por cuanto todos pecaron? En realidad se está refiriendo a la naturaleza que tenemos, pecaminosa o frágil, cayéndose o inclinándose siempre hacia el mal, porque el hombre va a tender a eso. Y dice aquí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En realidad, esta caída que tiene Adán y Eva y que se transforma hacia nosotros, dice, eso hace y provoca que Dios tenga un plan divino de salvación. Y ese plan, que se llama así, precisamente plan divino de salvación, es lo que nosotros le llamamos también, pues la oportunidad de la predicación y el evangelio para la iglesia de Dios y para todo aquel que pueda creer. Pero dice, vamos a tratar de comprender en este texto, dice, que pues somos mejores que ellos de ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo de pecado. Es decir, todas las personas estamos siendo descendientes de Adán y Eva, somos factibles o condicionados a pecado. Realmente cuando dice, por ejemplo, el rey David en el Salmo 51, dice, y en pecado he sido formado, no es porque su madre haya causado pecado o haya tenido pecado, sino porque la condición que tenía el rey David era de pecado, igual que todos nosotros, por cuanto que estábamos o somos rebeldes a la ley de Dios. Y esta consecuencia del pecado que fue originalmente por Adán y de ahí nos heredó a todos nosotros, es considerada como parte del castigo de que el hombre haya desobedecido, pero de aquí la parte de la solución o parte de ese plan de Dios para la salvación. Mire, vamos a leer en Romanos 3, 19 y 20 para ir comprendiendo esta parte acerca de la caída del hombre, el pecado y también la redención. Vamos a entenderlo, dice así. El verso 19 dice, empero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios. Fíjese cómo dice que todo el mundo se sujete a Dios, porque por las obras de la ley que ninguna carne se justificará delante de él, porque la ley es el conocimiento del pecado. Aquí está muy claramente descrito que la ley de Dios, no la ley de Moisés, sino que aplica para todo el mundo. Esta ley considera que la transgresión de ella es pecado. Podemos pensar acerca del pecado en qué forma.
Según las personas puede ser un pecado una cosa u en otra. Por ejemplo, para una religión o para unas personas puede ser pecado el tener más de una familia o más de una esposa, y para otra sección o otro grupo de personas eso no implique mayor situación. Pero eso no es lo que determina el pecado, sino lo que determina el pecado es una ley de Dios, es la ley que determina la infracción a ella o no su infracción. Es decir, es como un fiel de la balanza. No puede haber justicia delante de los hombres ni delante de Dios si no hay una ley, y esa ley es moral, esa ley es espiritual, como dice también el apóstol Pablo, y esa ley también es de la libertad acerca del pecado. Porque cuando dice porque toda boca se tape y porque todo el mundo se sujete a Dios. Es decir, no nada más aplica para el pueblo judío, sino que todos nos debemos de sujetar a esta ley moral. Y también dice así, porque la ley es el conocimiento del pecado. Así es que si la ley no indica que es infracción o que es pecado el ser adulterar, que la acabamos de leer hace unos instantes, es que esa es la ley de Dios. Si esa ley nos va a decir qué es pecado y qué no es pecado, entonces eso es lo que vamos a comprenderlo. No es a una suposición, a mí me parece que no es bueno, a mí sí me parece que es bueno, a mí me parece que es malo, a mí no me parece, porque esas son las leyes de los hombres, pero en realidad la ley de Dios es fiel y verdadera y permanente y perpetua. De ahí porque esta ley es tan importante, que es la que nos dicta si hay pecado y no, y aplica desde el principio y aplica para todo el mundo. Vamos a leer ahora en Romanos 7 del 7 al 11. Dice así: ¿qué pues diremos? La ley es pecado. En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento de toda concupiscencia, porque si la ley al pecado es muerto. Así que si no yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento intimado para vida para mí era mortal, porque el pecado tomando ocasión me engañó y el mandamiento y por él me mató. Aquí como que parece un juego de palabras, pero en realidad vamos a tratarlo de desglosar. Mire, hermanos, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? La gracia de Dios es el perdón de aquel pecado que nosotros no cometimos y que representa el perdón de ellos para no ser condenados, ni sufrir de la ira de Dios por haber tenido esta condición humana. Es la oportunidad a todo el mundo para que crea en Dios y en el Señor Jesucristo y su sacrificio, y poder ser salvo del castigo de Dios. No ir al cielo, no ser salvo y ir directamente al reino de Cristo Jesús, sino cambiar en novedad de vida. Eso es lo que representa la gracia de Dios y hasta donde alcanza. Y por eso aquí dice el apóstol Pablo, creeremos dice en ninguna manera, dice, ¿qué diremos? La ley es pecado. En ninguna manera, dice, porque tampoco yo no conocí el pecado si la ley no dijeras no codiciarás. El último mandamiento de los 10 mandamientos de Dios, de la eterna ley de Dios, es la que está tomando el apóstol Pablo como ejemplo. Así es que si esa ley no dijera eso, entonces no habría pecado en esas condiciones. Es decir, si la ley de Dios no dijera que el sábado es el día del Señor, entonces se podría guardar cualquier día, mas porque lo dice y no guardarlo, eso es lo que condena al hombre. Porque también dice que aquel que no ama a su prójimo, ¿cómo pudiera ser adulterar, matarlo, robar, codiciarlo, etcétera? Y no amar a sus padres o no darle respeto? Con esos mandamientos se comprende, como dice el apóstol Pablo sumariamente, que ese es el amor al prójimo, no nada más la enunciación, sino en acción también. Vamos a tratar de comprender también, dice, mas el pecado, el verso 8 dice, tomando ocasión, obró en mí y el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley del pecado está muerto. Es decir, si no hay ley, entonces si no hay prohibición, no hay pecado, pero habiendo prohibición, sí hay pecado. Así que yo sin la ley vivía en algún tiempo, mas venido el mandamiento, o sea, conociendo el mandamiento,
una vez que lo conoce, ya comprende, dice, el pecado revivió y yo morí. Es decir, él hace un pacto con Cristo Jesús, él muere al pecado y entonces decide el cambio de su vida para que las cosas se transformen. Y eso es lo que va a comprender la gracia de Dios, para que entendamos primero qué es el pecado y lo que representa la transgresión de la ley. Vamos a leer ahora Romanos 5:12, que dice así. Dice, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Aquí está la explicación acerca de esa contaminación que tiene sus consecuencias para los descendientes de Adán, que dice, por cuanto todos... dice, entró el pecado por un hombre y así entró la muerte, por medio de Cristo Jesús entró también la vida. Pero aquí es esa condición que está hablando acerca de la condición que tenemos como seres humanos, que somos más factibles para caer en pecado o para caer en mal. ¿Sí? La condenación y por naturaleza, la condenación es la muerte y por naturaleza somos pecadores. Y eso es hacia donde nos va a atraer, como un imán atrae a un metal. Así también el pecado nos va a estar atrayendo hasta que nosotros decidamos cambiar y aceptar a Cristo Jesús. Y eso es lo que es la gracia de Dios, la bendición de la gracia. Y vamos a comprenderla más o menos de esta forma. Mire, vamos a pensar en cuanto a que usted es deudor de algo. Por la razón que sea, debe un dinero, y el dueño de ese dinero, como dice aquella parábola, decide perdonarle esa deuda que tiene. Entonces la gracia de Dios es la deuda que usted tiene con Dios por ese pecado, y su gracia significa ese perdón, y dice, olvidémoslos, entremos a cuentas, si tus pecados fueren como la grana, como la blanca lana vendrán a ser, dice así el libro de Isaías. Así es que, hermanos, eso es lo que comprende la gracia de Dios, pero no comprende esa gracia entrar al reino eternal o al reino de los cielos, como dice la palabra de Dios, ni mucho menos pensar de que vamos al cielo y que ya porque hemos aceptado a Cristo Jesús, que pues realmente las cosas ya así deberían de cambiar. Pero el aceptar a Cristo Jesús no significa que usted ya tiene un paso más avanzado, más que el avance de aceptar a Cristo Jesús, el perdón de sus pecados y el compromiso de mejorar en su vida espiritual, el compromiso de ser mejor cada día. Y entonces sí, como dice el apóstol Pablo, tendremos como objetivo o como propósito la vida eterna. Vamos a ver lo que es la bendición de la gracia de Dios según en el libro de los Romanos, en el capítulo 4, vamos a leer hasta el verso 10, dice así: Empero al que obra no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Mas al que no obra, ¿cómo cree aquel que justifica al impío? La fe le es comprada por justicia. Como David también dice, bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón al cual no imputó pecado, dice el verso número 8. Dice el verso 9: ¿Es pues esta bienaventuranza en la circuncisión también en la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham fue contada fe por justicia. ¿Cómo pues fue contada ¿Cómo pues le fue contada en la incircuncisión o en la circuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero vamos a desglosar un poquito más estos textos para analizarlo un poquito a mayor detalle y que nos quede más claro en cuanto a lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Dice así. Dice el primer verso, el verso 4, dice: Empero al que obra no le cuenta salario sin merced, sino por deuda. Es decir, aquella persona que trabaja se le adeuda ese trabajo, pero aquí en el verso 5 dice, pero al que cree no se le adeuda, sino que se le da por gracia, se le da por perdón, porque dice, pero el que cree en aquel de que justifica al impío, la fe es contada por justicia, es decir, aquel que tiene fe en Dios y que decide bajar a las aguas del bautismo para recibir el perdón de pecados, le son justificados por eso, sin haber hecho absolutamente nada, porque esa es la gracia de Dios y su bondad.
Como también dice, bienaventurado el hombre al que Dios no atribuye pecado, es decir, son perdonados, dice así. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a cual el Señor no imputó pecado. Y aquí viene algo importante en el verso 9 y 10, porque lo anterior que explicamos pues es un poquito más sencillo, pero dice que pues esta bienaventuranza solamente es a la circuncisión o también a la incircuncisión, es decir, nada más para los judíos o es para todo el mundo, y la respuesta es para todos aquellos que somos nacidos de la fe y la justicia de Abraham, es decir, todos aquellos que demostramos tener la misma fe que tuvo Abraham, ya sean circuncidados o no circuncidados, judíos o no judíos, todos tenemos esa oportunidad. Y dice, ¿qué le fue contada? Dice, la circuncisión o en la incircuncisión. Y dice, obviamente en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, cuando Abraham todavía era incircunciso, la fe se le contó por atribución, es decir, que la ley de Dios, y así como la fe y el perdón de los pecados, es para todas aquellas personas, esté circuncidado o no circuncidado. En pocas palabras, sea judío o no sea judío. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos más adelante en esta parte que estamos leyendo, en el capítulo 4. Leeré desde el verso número 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, que era lo que decíamos hace unos instantes, para que fuese padre de todos y creyentes no circuncidados, para que también ellos les sea contado por justicia. Es decir, abierto para todos nosotros, aquellos que aún no éramos circuncidados, porque se le atribuye la fe a Abraham no estando circuncidado, es decir, no teniendo el pacto, sino aun cuando era incircunciso, o sea, gentil. Dice así, y el padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y aquí lo que está explicando el apóstol Pablo es de que no importa, porque esas leyes o esos mandamientos que aplicaron a Abraham aún siendo incircunciso, y esas promesas también abarcan a nosotros siendo o no siendo judíos, porque la misericordia de Dios se abarcó en esa gracia, es decir, a todo el mundo, para ser perdonados nuestros pecados aún sin hacer nada. Y eso es lo que abarca la gracia de Dios. Vamos a leer más adelante en el verso 13 al 17, que dice así: y el padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe, fue nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ese es el verso 12. El verso 13 dice: porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente será heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Es decir, que la ley, al decir los mandamientos de Dios, porque en ese entonces no había ley de Moisés, porque Abraham todavía existía y Moisés fue muchos años después de él. Así entonces entenderemos de que esta ley está aplicada a la ley de Dios, y entonces vamos a comprender que esta incircuncisión que nosotros teníamos como gentiles viene a ser perdonada por medio de la fe y por medio de la esperanza, que es la vida eterna. Tal vez usted se sienta un poquito complicado en cuanto a tantas palabras, pero eso es lo que estamos tratando de comprender ahora. Dice el verso 14: pero si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Es decir, si pensamos que solamente los hijos de Abraham o los descendientes de Abraham circuncidados por aquella promesa son los que tienen bendición, nuestra fe sería vana o nuestra esperanza también. Es decir, no tendríamos esa esperanza, más porque si la tenemos que cumplir esta ley. Dice: porque la ley obra ira, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Lo que mencionábamos, la ley es la que marca el pecado. Si la ley no lo dice, no es pecado, y si la ley lo dice, sí es pecado. Dice: por tanto es por la fe, para que sean por gracia. Fíjese, por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente a la de la ley, mas también a los que son de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: porque padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creyó, el cual
da vida a los muertos y llama las cosas como son, como las que no son. Aquí entonces estamos comprendiendo de que aquellos que tienen la fe de Abraham, pero no está excluyendo la ley de Moisés, porque en este momento sí está hablando el apóstol Pablo acerca de la ley de Moisés. Vea el verso 16, por tanto, por la fe, es decir, la fe como la que tuvo Abraham, para que sea por gracia, para que aplique la gracia, para que aplique el perdón de los pecados, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente a la simiente de la ley. Aquí se está hablando de la ley de Moisés, y es donde muchas personas se confunden porque dice por fin con ley o sin ley. Está un poquito complicado si se comprende así, pero aquí está hablando también, dice, también al que es de la fe de Abraham. Y la fe de Abraham no se le contaba por justicia, sino porque también, como les decía, la justicia se cuenta porque la ley de Dios vive y permanece para siempre y es aplicable a todo. Entonces, si no hubiera justicia de Abraham, no hubiera cumplido los mandamientos de Dios. Así es que así se entiende, no nada más por la fe, hermanos. Así que, estando en suma de lo que acabamos de explicar, es que la gracia de Dios, que es el perdón de los pecados, porque en ese pecado que comete Adán, en cuanto a que el hombre se vuelve mortal y desobedece a Dios, pues también nos afecta a nosotros, pero Dios da la oportunidad y el perdón por medio de la gracia y el sacrificio de Cristo Jesús. Y las bendiciones que tuvo Abraham, tanto para los que eran circuncidados como los que no eran circuncidados, es decir, para todo el mundo, para todo aquel que creyera, pues tendría la oportunidad también de ser salvo, y esos pecados que se habían cometido por ignorancia vinieran a ser perdonados. Pero una vez, como dice el apóstol Pablo, conocido ya el pecado, es decir, revivió el pecado en mí, porque ya comprendía el apóstol Pablo, y lo que está diciendo es que comprendió de que estaba mal, o es su explicación para que nosotros lo comprendamos, que comprendamos también entonces que cuando ya entendemos la palabra de Dios, comprendemos que ese mal que hacemos es incorrecto delante de Dios, y aceptar la gracia de Cristo Jesús, es decir, la misericordia y el perdón de los pecados, sí nos salva, pero transforma o debe transformar nuestras vidas. Vamos a leer ahora entonces en el libro de los Efesios, o la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, el verso 5 dice así, desde el 5 al 8 vamos a leer, dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Ahorita voy a explicar ese texto, dice así, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros con Cristo Jesús. Aquí lo que el apóstol Pablo nos está explicando es de que todos andábamos o éramos por ende pecadores, y por lo tanto la condenación es muerte, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es gracia y vida eterna en Cristo Jesús. Eso dice también. Y dice, y nos dio vida juntamente con Cristo, que por gracia sois salvos. Es decir, nos dio vida para tener esa oportunidad de estar siendo rescatados por Él. Ahora bien, dice, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. No significa que nosotros al morir estamos en el cielo y nos sentamos en un trono de gloria en aquel momento, porque dice en Juan 3:13 que nadie subió al cielo sino el único que descendió del cielo, aquel que está sentado a la diestra, que es el Señor Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios. Lo que está diciendo es que nos sentamos en los cielos con Cristo Jesús, porque Cristo Jesús, que es nuestro pontífice, se está sentado a la diestra de Dios pidiendo por nuestros perdones de pecados. No es María, no es ni el arcángel Miguel, no es nadie más que el Señor Jesucristo, el único que está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Por eso es que dice, nos hizo sentar en los cielos, porque Él intercede por todos nosotros, porque ha vivido las condiciones que hemos tenido nosotros. Y el verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria y de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, para que sea predicado este evangelio, y por gracia sois salvos, dice. Y el verso 8 dice, por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Es decir, la gracia de Dios es una misericordia, así como Él nos da y nos dota de vida, también nos ha permitido llegar a este perdón de los pecados.
y es tan claro como esa bendición, como es una oportunidad que tenemos si así hoy lo aceptamos y así decidimos cambiar. La gracia de Dios, en conclusiones, tendremos que ir tomando aquí algunas notas. Vamos a leer nuevamente Romanos 5 del 6 al 9 para comprender la palabra de Dios acerca de la gracia de Dios. Vamos a leer entonces Romanos 5 del 6 al 9. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos flacos, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas muere alguno por un justo, como todo podrá ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios encarece su caridad por cuanto a nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego mucho más ahora, justificados en su sangre, y por él seremos salvos de la ira. Aquí lo que dice el apóstol Pablo es de que el Señor Jesucristo fue ordenado desde los cielos por medio del Padre Eterno para sacrificarse por los que aún eran pecadores. Dice, porque a algunos hará alguno morir por un bueno, por una persona buena, por su hijo, su padre. Pero dice, ¿quién se sacrifica o se sacrificó por aquel que no valía la pena como nosotros, que éramos pecadores? Dice, ninguno. Mas Cristo o Dios encarece esa caridad, es decir, hace más apreciada esa caridad, que por el sacrificio de Cristo Jesús vinimos a ser salvos, que Él se sacrificó por nosotros sin conocernos. Y dice, y así seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira? De la ira de Dios. Así es que la gracia de Dios abarca nuestra remisión de pecados ciertamente hasta que conocemos la ley de Dios y hasta que reconocemos a Cristo Jesús. Una vez reconocido y conocido el pecado, entonces no nos queda la alternativa más que reconocer y tomar la gracia de Dios para hacer pecado, para que esos pecados sean perdonados. Si nosotros comprendemos la ley de Dios y no aceptamos ese cambio en nuestras vidas, hermanos, de todas maneras la condenación será igual. No basta decir que Cristo Jesús es mi Salvador, o no basta nada más decir que las cosas son así, o simplemente simplificar o aligerar la carga del cambio en nuestras vidas, porque entonces estamos comprendiendo mal la palabra de Dios, porque si no hay un cambio de vida, no hay una novedad de vida en cuanto a aceptar la gracia y el sacrificio de Cristo Jesús, no hay nada en realidad. Vamos a leer Romanos 6 del 1 al 4 y después leer el verso 6 y de ahí pasaré al 21 y 23. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque todos somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que con Cristo resucitó de los muertos en gloria con el Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Vamos a pausar para explicar. Dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? ¿Seguiremos estando igual? ¿No habrá cambio en nuestra vida? Y dice la palabra de Dios que no es posible, porque así como fue sepultado Cristo Jesús y resucitó, así nosotros debemos de morir al pecado y resucitar en una novedad de vida. Y al pensar en novedad de vida sería en no caer en los mismos pecados o en las mismas condiciones en las que hoy estamos padeciendo y comprendiendo o haciendo por incomprensión de la palabra de Dios. Voy a pasar al verso 6, dice así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado por él, para el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, la gracia de Dios es ese perdón de pecados, pero se espera de nosotros que cambiemos y que ese cambio sea notorio en cuanto a sujetarnos a Dios y no seguirnos sujetando al pecado como esclavos de él. Y dice la parte final: ¿qué fruto pues tenías aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Hablando acerca de qué orgullo hay de que nosotros éramos asesinos, no comprendíamos la palabra de Dios, o éramos borrachos, o éramos hombres que no habíamos comprendido la palabra de Dios. Dice, ¿qué orgullo existe en eso? Dice, cuanto hay que el fin de las cosas, de todas esas cosas, es la muerte. Es decir, la muerte no en este tiempo, porque todos somos mortales, sino lo que está hablando es de la muerte de la ira de Dios, es decir, del juicio eterno.
y no del tiempo de pensar en cuanto al infierno y del castigo eterno, que son cosas diferentes que ya hemos más o menos explicado o que seguiremos explicando. Dice así: mas ahora, verso 22, librados del pecado, hechos siervos a Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y por fin o propósito la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que la comprensión es de que la gracia de Dios abarca aquel pecado no original, sino de desobediencia que entró al hombre por medio de la desobediencia de Eva y de Adán, y que eso nos la transmitió como ser parte de sus herederos de aquella condición. Mas Dios, en su misericordia y en su gracia también, la gloria que ha tenido en esa misericordia es de que esa gracia comprende el perdón de aquellos pecados que son imputados. Pero al comprender nosotros de que esa gracia nos abarca y nos quita de esa muerte inherente, es decir, a la muerte segunda, la muerte del castigo o la muerte por el juicio final, entonces nosotros tenemos que transformar nuestras vidas, y hasta allí abarca la gracia de Dios. A partir de que comprendemos la palabra de Dios y a partir de que hemos comprendido cuál es el propósito de nuestra vida con Cristo Jesús y con nuestro Dios, entonces venimos a ser responsables de que esos actos nos transformen, y esos actos también hagan que nos permitan llegar hasta aquel reino venidero. Dios les bendiga y paz a vosotros. Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad él mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Su voz constante resistí, aunque el amante me llamó, mas su palabra recibí y fiel me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Tortura cruel sufrió por mí, cuando en la cruz por mí murió. Tan solo así salvado fui, y así me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Que soy feliz, yo bien lo sé, con esta vida que él me dio, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Bueno, pues Dios bendiga su palabra, hermanos, y también momento que tuvimos para entender un poco más sobre la gracia de Dios y en el perdón y la oportunidad que Dios nos ha dado para acercarnos a Él y cambiar nuestras vidas para bien. Vamos a despedirnos y después tendremos avisos y noticias. Oremos, por favor.
Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy muchas gracias porque has derramado tus bendiciones sobre tus hijos y porque en estas bendiciones también nos has dado la oportunidad de comprender la gracia tuya y el perdón de esos pecados que hemos tenido y la enorme oportunidad que tú nos has dado a través del sacrificio de Cristo Jesús, Señor, para que también podamos recibir ese beneficio de la salvación. Y también, Señor nuestro, te agradezco que nos permitas estar cerca de ti. Llénanos de tu paz, Señor, y llénanos de tu misericordia a lo largo de esta semana que viene. Y en este día principalmente, Señor, que está dedicado a ti, para que también sea un beneficio espiritual para tu iglesia. Te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por acompañarnos. Los avisos y noticias son los siguientes. Nos mantendremos al tanto, hermanos. Yo les ruego que estén al tanto de los cambios que puede existir por el tema de la pandemia en cuanto al semáforo y las condiciones que el gobierno nos permita seguir abriendo el templo o no. Entonces manténganse en la comunicación, que cualquier comunicación la subiremos a www.iglesiadediosjuda.com y ahí puede atender cualquier noticia y ahí se estará subiendo cualquier comunicado. También les recomiendo seguir viendo los videos que hemos preparado, no todos, pero sí la mayor parte de ellos, sobre la historia de la Iglesia de Dios ahora que se está estudiando en la escuela sabática, y principalmente para aprender un poco más y profundizar en ese tema. Yo se los recomiendo. La liga es importante. Bueno, esa lista de videos seleccionados se llama Historia de la Iglesia de Dios, pero hay otras más que pueden ayudarles ahí en el canal de YouTube. Bueno, hermanos, no tengo más que agradecerle a Dios y a ustedes que estemos aquí, y si Dios permite en la parte clara de este día, así nos estaremos viendo también para elevar cantos en su nombre. Dios les bendiga y paz a vosotros.